a lo que estoy viendo yo aquí concluyendo y lo poco que sé de historia, es que agarraron de todo, o sea, aquí podríamos decir en México de chile, de manteca, de nopal, o sea, taquitos de todos, como quien dice, o sea, que es una revoltura y así hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos concluir? O sea, A ver, cuando hablamos del Antiguo Testamento hay diferentes etapas. Por ejemplo, lo que comentaba en el estudio de cuando estás leyendo, por ejemplo, crónicas o estás leyendo los reyes, aquellos que están describiendo crónicas y los reyes están más cercanos cronológicamente a los eventos. Los eventos ya han pasado, pero están más cercanos. Igual están a 100 años de esos eventos, de partes de esos eventos. A veces están a 150 años de partes de esos eventos. Entonces, por eso es que eso es lo que se conoce como la edad del hierro. O sea, si tenemos el colapso de la edad del bronce en el 1200, por eso comentábamos en el estudio que el 1200 es clave, porque fuera de la Biblia, fuera de la Biblia, hay evidencias por todos los lados del colapso de la edad del bronce. Es en el 1200. Ese colapso de la edad del bronce eh, está atribuido a un cambio radical, rápido, medioambiental. Hay restos de cenizas que pueden indicar también erupciones volcánicas múltiples, bajadas de temperatura, eh, cosechas destruidas, etcétera, etcétera. O sea, porque tú tienes, anterior a ello, tienes civilizaciones que estaban haciendo el coloso, los colosos, que estaban haciendo pirámides, que estaban haciendo estructuras para traer aguas de regadíos, etcétera, etcétera. O sea, estructuras de ingeniería tremendas. Y después del 1200, lo que encontramos son restos. Hemos pasado de catedrales monumentales impresionantes a pequeñas aldeas. Esos son los residuos que tenemos del año 1000 al año 700 a pequeñas aldeas. Pequeñitas aldeas, al año 600 incluso. Jerusalén, cuando entra Nabucodonosor, no os equivoquéis, Jerusalén es, bajo los estándares nuestros de ahora, es un pueblo pequeño. A nuestros estándares de hoy, es un pueblo pequeñito, donde no hay semáforo. Un pueblo donde a día de hoy hay una panadería, una carnicería, una frutería, una oficina de correos que también sirve de banco y que también y que tiene un distribuidor de gasolina en la misma oficina de correos. Eso es Jerusalén en el año 600. ¿Ok? Entonces, hemos pasado de un Memphis de 50.000 habitantes a aldeas que son capitales de países. ¿Ok? Aldeas, literalmente aldeas, en el año 1000, etcétera, etcétera. Entonces, hay un colapso evidente. Nadie puede negar el colapso evidente. ¿Dónde está ese colapso evidente, traumático porque claro, en el momento que tú tienes un cambio medioambiental en el cual, imagínate, sabemos por ejemplo de erupciones volcánicas muy posiblemente, si tú tienes 20, 40, 50 volcanes escupiendo humo y ceniza al cielo, eso genera un efecto de oscuridad, con las cosechas se pierden, frío, no hay verano, se llama el tiempo del no verano. O sea, por 10 años no hay verano. O sea, catastrófico por todos los lados. Entonces, no hay comida, hay enfermedades, hay pandemias, hay pestes, hay muertes, hay guerras, porque ese conejo es para mí, ¿no? El conejo yo lo que hace, pues te mato a ti, me como el conejo y luego te cuezo yo a ti y a tu bebé. O sea, un momento podríamos llamarlo post-apocalíptico. De aquellos que sobreviven en pequeñas aldeas y vuelven nuevamente a arco y flecha. O sea, de haber pasado a la forjería y a tal, a arco y flecha. Entonces, esa caída del imperio egipcio en el 1200, del imperio en Creta, del imperio en Chipre, con las minas de cobre, en Macedonia, etcétera, en la Indo Area, todo ese colapso de comercio, de industria, de ingeniería, no aparece en la Biblia. Para nada. Cero. Cero. O sea, las evidencias están por todos los lados y no hay una mención
De hecho, es todo de seguido. Si tú te das cuenta, es Moisés sale de Egipto, pum, 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 llega Josué, pum, 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 llegan los jueces, pum, 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 llegan los reyes, pum, pum, todo seguido, todo seguido. No hay un colapso. ¿Por qué? Porque el que lo está escribiendo desde el año 700. El colapso ha sido en el 1200. Entonces, lo está escribiendo ya al otro lado del apocalipsis, al otro lado del post-apocalíptico, del estado post-apocalíptico. Entonces, eso no existe. Entonces, cuando empezamos a ver ciertos escritos que se asemejan más a la realidad, es porque aquellos que lo están escribiendo alrededor de esa zona, entre el 700 y el 400, alrededor de esa zona. Por eso vemos que el Génesis está escrito en el mismo idioma que Malaquías, en el mismo idioma. Tú trata a día de hoy de leer el español de hace 1000 años. Es imposible, no lo entiende nadie, no lo entienden ni los de la Real Academia de la Lengua. Tienes que analizarlo porque no tienen las mismas vocales, las palabras son totalmente diferentes, las expresiones significan diferente. Las, eh, las, su majestad es el rey. No, 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 su majestad es yo a ti con respeto. Ah, pero eso creía que era usted. No, no, usted no, es su majestad. O sea, la jerga, totalmente diferente. Y luego la manera, tratar por experimento, tratar de leer el poema que solo tiene de nosotros 800 años menos, que es el poema al mío Cid, que es del 1100, 1200. No, tratar de leerlo. Y te vas a dar cuenta y dices, ¿qué estará diciendo aquí? Es como que lo puedes leer, fonéticamente lo puedes leer, pero no entiendes nada. Y sin embargo, ¿por qué? Porque ha pasado 800 años y el idioma evoluciona. Pero en Génesis, si estuviera escrito en el 1500 y Malaquías en el 400, son 1100 años y es el mismo idioma. No ha cambiado. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque en 1100 años el idioma va a evolucionar mucho. Pero ahora, si yo te digo, léeme algo del siglo XVIII y de la generación o de la generación del 98, de 1898 o lo que sea, léeme algo de Ortega y Gasset o de Galván, léeme algo de escritores de hace 2 siglos, tú lo puedes entender perfectamente. Tiene un deje así como más formal, como más antiguo, te das cuenta que no, esto no lo ha escrito hoy, pero lo entiendes porque es el mismo español. Pero cuando empiezas a tirar para atrás te das cuenta que ya no puedes entenderlo. Y eso ocurre en el español, ocurre en el inglés, ocurre en el latín, ocurre en el rumano, ocurre en todos los idiomas, menos en el hebreo por 1100 años. Casualidad, ¿no? No, no es casualidad, es que todo está escrito en un proceso editativo de aproximadamente 300 años, entre el 700 y el 400 o incluso el 300. Pero ya es el mismo hebreo. Es la razón. Eso se llama análisis de texto. Entonces, yo puedo ver una película de ficción, totalmente de ficción, y sin embargo ser una de las películas que me impacten a nivel moral, que me motiven para algo, etcétera. Por supuesto que puedo. Entonces yo puedo leer, eh, pero eso no quita que la película no sea ficción y que ciertos detalles yo no los puedo tomar como auténticos. Entonces, esa diferenciación que nosotros, por lógica, hacemos con una película, ¿ok? Que por lógica la hacemos con una película. Y nosotros podemos ver una película de ficción, saber que es de ficción, entender que es de ficción, y sin embargo, dice, mira, te recomiendo esta película porque habla de... Está basado en una historia de tráfico de no sé cuánto y tal, tal, y he aprendido mucho. Y me ha dado a pensar, mira, era un tema que nunca le había dado tal, y me ha dado a pensar, y voy a hacer ciertos cambios también en mi comportamiento por uno de los caracteres de esa película, etcétera, etcétera. Y podemos hacer esa distinción entre, estoy viendo ficción, pero puedo sacar lecciones de ello. Cuando yo leo La Odisea de Homero, ¿ok? Y estás leyendo, por ejemplo, El caballo de Troya. Por cierto, El caballo de Troya está basado en Troya, la batalla de Troya, pero luego tienes a alguien llamado Aquiles. Aquiles, ¿de dónde la ha sacado Homero? Aquiles ha sacado, Homero se la ha sacado de la chistera. Rup.
Aquiles era invencible, un guerrero invencible, etcétera, que han hecho películas con Brad Pitt al respecto, etcétera, y solo tenía un punto débil que era su tendón. Y a día de hoy, médicamente, cuando te rompes el tendón de Aquiles. Ese Aquiles es mitológico, no es real. A ver, Troya no fue real, Troya fue real. ¿No hubo una batalla contra Troya? Sí, claro, claro que hubo. Y se subieron en una... El ejército entró en un caballo y tal, y dice, ahí ya, no sé. Pero igual hubo alguna estratagema. Y lo de Aquiles, que mataba tal, no sé cuánto, ahí ya Homero también se ha pasado. O no hubo una batalla en de la cual nace el maratón que tenemos a día de hoy, 42 kilómetros, 800 metros o lo que sea. Sí, claro, la batalla de Maratón. Pero cuando tú lees la batalla de Maratón y lo lees en cómo fue escrita, ese soldado que está corriendo para anunciar que la batalla ha sido ganada y corre esos 42 kilómetros y luego fallece al llegar, etcétera, habla con Zeus. Digo, ok. Bueno, yo he corrido maratones. Con Zeus no, pero sí que ha llegado un momento que me ha pegado una bajada de azúcar y necesitaba un caramelo. Entonces, con el dios del caramelo sí que he estado pidiendo un caramelo. Entonces, hay- cuando lo leemos en Homero, hacemos la diferenciación y podemos tomar el contexto moral, lecturas positivas, etcétera. Y entendiendo que estamos leyendo algo que, bueno, aquí ya se ha salido de madre, o esto es literario, esto es mitológico, etcétera. Cuando leemos a Platón y leemos La República de Platón, podemos entender también cuando se está saliendo del tiesto y cuando tiene conceptos políticos que dices, bueno, pues es interesante cómo en esa época, pues conceptos políticos de lo que él llama la República, eh, son interesantes y posiblemente actuarían mejor a día de hoy para nuestra política. Y sin embargo tiene mitología introducida en ella. Pero cuando leo a Platón yo puedo hacer la diferenciación. Cuando leo a Homero yo puedo hacer la diferenciación. Cuando veo una película de ficción yo puedo hacer la diferenciación y conseguir las cosas positivas. El problema es que el fundamentalismo mayormente cristianos, os digo, porque los rabís, por lo general, entienden que la gran mayoría sobre todo los primeros libros de Génesis, etcétera, etcétera, son simbólicos, literarios y místicos y mitológicos. Pero ese fundamentalismo cristiano, en el cual son 6.000 años y como son 6.000 años. Ya, pero. Y estas evidencias de que muy posiblemente la agricultura más formalizada empezó hace 10.000 años atrás, falso. ¿Por qué es falso? Es falso porque como solo son 6.000 años, pues si la montaña no va a Mahoma, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. O sea, voy a meter todos los 6.000 años. Aunque las evidencias sean claras de que no, de que hay evidencias fuera de los 6.000 años. Eso viene del fundamentalismo cristiano. Y ese fundamentalismo es el otro lado de la puerta del sectarismo. ¿Ok? Del sectarismo. Entonces, ahí en ese fundamentalismo cristiano, toman algo como la autoría, por ejemplo, de Moisés, que viene precisamente en en el hecho de que cuando llegan los griegos a Judea, los griegos llegan con Homero, y su Odisea. Los griegos llegan con Sócrates. Los griegos llegan con Pitágoras. Y digo Pitágoras no solo por su matemática, sino porque todos eran filósofos. Llegan con Platón. ¿Qué significa que llegan con ellos? No físicamente, sino que llegan con la autoría de escritos de ellos. Platón escribió esto. Homero escribió esto. Entonces, el pueblo judío tiene la Torá. ¿Ok? Tiene la Torá. Entonces, los conquistadores en estos momentos, que son los griegos, le dicen, muy bien, nosotros sabemos que la Odisea la escribió Homero.
Nosotros sabemos que la República la escribió Platón. ¿Eso quién la ha escrito? Y ahí es donde nace, aproximadamente en el siglo, en el 300, 350, la tradición de que esos primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. A pesar de que los 5 libros Moisés está en tercera persona, a pesar de que no es mención para nada en el Génesis, está en tercera persona, a pesar de que se habla de que Moisés escribió un libro dentro de los libros que se supone que ha escrito, hay un montón de referencias en el mismo texto que indica que no es Moisés, pero podríamos decir, esa presión que uno tiene de decir, ok, ¿y el vuestro quién lo escribió? Homero escribió Odisea. ¿Y el vuestro? ¿Quién lo escribió? Porque nosotros sabemos de Zeus, sabemos de Hércules, sabemos del resto, pero ustedes, ¿por quién conocen de vuestro Dios? Por Moisés. Entonces, ¿quién escribió los primeros 5 libros? Moisés. Ahí comienza el nacimiento de la tradición de Moisés escribió los 5 libros. Ahora fijaros, los que más defienden a día de hoy de que fue Moisés el que escribió los 5 libros, pero a capa y espada, son los fundamentalistas cristianos, especialmente, mayormente de Estados Unidos, y todo lo que Estados Unidos ha ido eh, exportando, porque Estados Unidos ha exportado la religión del fundamentalismo cristiano como exportó Amway, como exportó las estructuras piramidales y como ha exportado el McDonald's y la Coca-Cola. De la misma manera, tú empieza a mirar el fundamentalismo norteamericano y pone el nombre a las denominaciones entre el siglo XIX y el siglo XX que han salido de Estados Unidos al mundo, a golpear puertas, a presentar su literatura, a hacer trabajo misionero, etcétera. Estados Unidos ha exportado, es el país exportador y lo ha exportado en el mismo formato que exportó Amway o las empresas piramidales, del mismo formato. Entonces, y ese fundamentalismo en el que hace que soldados estadounidenses en Irak, antes de bombardear Irak, cantan Estos son los días de Elías. Y hay un sacerdote o un pastor que bendice 5 minutos antes de ir a la batalla, para luego bombardear a los musulmanes en Irak. O sea, que lo que nos tiene que estar explotando es la cabeza. Que acabamos de cantar Estos son los días de Elías, bendiciones, que Dios esté con vosotros, ahora a tirar bombas. Aquí nadie ve el elefante en la habitación. Este es el fundamentalismo mayormente nacido en el siglo XIX, exportado por Estados Unidos a partir del siglo XX. Ponle cualquier denominación, ¿ok? Que estén haciendo. O sea, de la A, ya sabemos cuál es la A, ¿ok? A la B, ya sabemos cuál es la B. Espero que sepáis lo que sea la B. La P, ¿ok? Ya esperemos que sepáis cuál sea la P. Ponlos a una que tiene la J, la, la J con la W, que sería en inglés, o la TJ en español, ¿ok? Hay una que tiene unos cuantos, a ver, es... eh, yeah, que tiene unos cuantos, pero que la abreviamos con la M. Tiene muchas letras dentro, pero la abreviamos con la M. B de la A a la Z. Y te das cuenta que es la exportación del fundamentalismo. Es otra manera en la cual, además, nos podríamos dedicar a esto por tiempo, por tiempo, por tiempo, por tiempo, por tiempo. La industria de la, eh, la industria de la banana, de donde aparece el concepto de república bananera, es un concepto estadounidense donde la industria de la banana, la Fruit Company, que le llamaban, American Fruit Company,
para abrir paso en territorios como Nicaragua, Honduras, Guatemala, etcétera, para la industria de la banana, financiaba misioneros de las denominaciones que os acabo de comentar y otras para que los misioneros abrieran terreno. Misioneros gringos, blanquitos, americanos, que iban a esos lugares a abrir campañas que eran financiadas por la industria de la American Fruit Company, que luego da paso a la industria bananera, repúblicas bananeras, etcétera, 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 etcétera. Empieza a mirar, busca el dinero y te das cuenta que la religión es un negocio al servicio de ciertos poderes económicos. ¿Ok?